Gules. ¿Cómo anda todo? Aquí estamos. Mira, estuve con Lápiz conversando. Ajá. Y ya le hice un planteamiento a Julio. Se están reuniendo Julio con Arzola para ver si se ponen de acuerdo entonces. Ah, bueno, vamos a ver. Eso adelantó. Mira, eso de que salió la grabación es verdad. Claro. La sacaron allá en... Y la están sacando como cuña. No, eso no lo sé. Sí, esa es inaceptable. Coño, imagínate. Bueno, yo di una declaración para allá, para Guayana. Yo no quiero hacer eso un escándalo nacional. Pero yo creo no que eso... lo limité a Guayana. Pero No, eso chicos, porque va a descalificar, yo sé, pero que lo descalifiquen en Guayana. Si lo hacemos más allá de Guayana, entonces toda la oposición sale viciada. Mejor es dejarlo localizado en Guayana. Ok, pero para los efectos de uno. No, para los efectos de... Bueno, coño, que ese carajo a mí me perdió toda la... A mí también, para mí también. Por supuesto. Pero nada, eso es lo que quería saber. Ok, ahora sí. ¿Qué les parece este par de bandidos, el Rabel y el Teochoro? Y entonces el Rabel, el histérico ese que le dan esas pataletas de adolescente malcriada, resulta que es uno de los munidores de la oposición, el gran elector, el que decide, el candidato eres tú, el candidato es el otro. Esto no puede ser un escándalo nacional porque no es bueno para nuestros intereses, porque desprestigia a toda la oposición. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa en el Estado Bolívar no es una excepción, no es una rareza, no. Eso está pasando en todo el país. Ustedes escucharon al Rabel cómo está tratando de imponer la candidatura de su colega ladrón, Eduardo La Pituca, en el estado Yaracuy. La Pituca, que está prófugo, que está exiliado, va a ser el candidato de los escuálidos porque lo decidieron entre gallos y medianoche un grupo de fascinerosos, que era el grupo Amenofis, el Rabel, el Otero y todos estos bandidos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta gente pasa por encima de todo y la oposición, los políticos, los que dan la cara, no tienen más remedio que someterse, bajarse los pantalones y decirle, ¿cómo no, don Alberto Federico, don Teochoro, don Luismi? Nosotros somos muy obedientes, porque si no, no vuelven a aparecer en los medios. Y un político vetado por los medios, bueno, se puede decir que su carrera absolutamente truncada. Una oposición que depende por completo de los medios, ¿qué puede hacer un politiquito de esos? ¿Qué puede hacer un candidato a la gobernación de Yaracuy? Bueno, acatar sumisamente la orden que le den estos fascinerosos. Nosotros vamos a un corte y al regreso vamos a hablar un poco más sobre la situación en Guayana. Bueno, ustedes escucharon hace unos minutos la conversación entre Teochoro y el Alberto Federico Rabel. Este par de forajidos había decidido quién era el candidato a la gobernación de Bolívar y tratan de imponer esa candidatura a pesar de que, según las encuestas de ellos, bastante chimbas por cierto, el que iba ganando no era Andrés Velázquez, sino Rojas Suárez, y Rojas Suárez no se la cala y saca una grabación con esto. Y entonces están bravísimos el Rabel y el Teochoro porque han sacado unas cuñas con esto y están quedando en pelotas. Todos los de la oposición, todos los candidatos de la oposición son fruto de reuniones en cenáculos. Un grupo de forajidos decide, bueno, candidato a la alcaldía mayor de Caracas, fulano, candidato a la alcaldía del municipio Páez del estado Zulia, fulano, candidato a la gobernación de Yaracuy, La Pituca, aunque esté preso, preso es donde debería estar. Y en esas circunstancias, toda la oposición queda retratada. O van a decir ahora que es mentira. Va a salir el Rabel, el Teochoro y el Luismi a decir que es mentira, que ellos le dijeron a Rojas Suárez
que él no podía ser candidato, que el candidato era Andrés Velázquez, aunque Andrés Velázquez estaba mucho peor que él en las encuestas. Nos van a hacer creer que eso no fue verdad. Van a decir que estas grabaciones son un montaje. Bueno, el montaje lo habrá hecho Rojas Suárez, que es el que difundió esa grabación, porque entre ellos se viven espiando, entre ellos, como tienen reconcomios, odios, culebras, porque hay a mucha gente que le han hecho exactamente lo mismo que a Rojas Suárez, y como tienen recursos para grabar, pues lo graban y difunden estas grabaciones, o en lugar de hacer cuñas como hizo Rojas Suárez, se las entregan a personas para que se encarguen de difundirlas. Porque estamos ante una oposición de bandidos, a cuenta de que unos carcamales, unas momias mal embalsamadas, como Luis Miquilena. Por cierto, el término de momia mal embalsamada la usó Miquilena para referirse a una persona que es infinitamente más joven que él, que tendrá 30 años menos que él, el contralor Rusiano. Entonces, esta momia mal embalsamada, el Teochoro, que es un señor octogenario, lo cual no tiene nada de malo, al contrario, es una edad envidiable, ojalá que todos lleguemos a la de Miquilena, pero que Teochoro todavía se vende a sí mismo como si fuera un joven político que promete mucho, semejante momia. Y entonces este par de forajidos, en complicidad con el Rabel, han decidido todos los candidatos que lleva la oposición en todo el país, un poco de bandidos que no pueden sino sumisamente aceptar lo que le digan estos bandidos del grupo Amenofis, o lo que le diga Nelson Meserane a través de su medio pollo Alberto Federico Rabel. Pobre gente, realmente da lástima. Yo lamento que en nuestro país, a nuestra democracia, le falte una oposición, que es algo necesario para un funcionamiento adecuado de las instituciones, una oposición crítica que aplauda las cosas bien hechas y ataque lo que consideren que está mal hecho, que defiendan el interés nacional, que no necesariamente el interés nacional coincide con los criterios del gobierno, pero no una oposición al servicio de Estados Unidos manejada por 4 malandros. Y estos malandros impiden que pueda surgir un nuevo liderazgo. ¿Por qué? Porque no le dan cobertura en los medios. Los medios son la camisa de fuerza de la oposición. Es un enyesado que le han puesto e impide que puedan surgir personas decentes. Y solamente surgen los bandidos que estos bandidos toleran. Por ejemplo, gente como el Yongo, como Yongo Icoechea, como el Stalin González, un estudiante que necesita 7 años en la universidad para aprobar 11 materias, y ese deciden que es Maraca el líder. El Nixon Moreno, un delincuente sexual, a quien un bandido del Opus Dei llamado Lester Rodríguez decide que le regala el título de politólogo. Entonces, con esta gentuza, la pobre oposición nunca va a levantar cabeza. Paz a sus restos, pero por favor, terminen de enterrar esa oposición malandra, permitan que surja un nuevo liderazgo, un liderazgo que esté compenetrado con la Quinta República, no con el antiguo movimiento Quinta República, pero una oposición que no mire hacia el pasado, no una oposición nostálgica del puntofijismo, una oposición decente, honorable, que tenga sus posturas ideológicas contrarias a las del gobierno, pero que sea una oposición venezolana y no los simples voceros de los intereses del Departamento de Estado. Es decir, terminen de enterrar políticamente al Rabel, al Teochoro, al Luismi, al Otero, a todos esos malandros que son el gran enemigo de la oposición. En la práctica son los aliados, malos aliados del chavismo, porque le hacen daño a este proceso, no por la vía que ellos quieren, sino por la vía de impedir que tengamos una oposición respetable, decente.
Aquí hay gente que ha salido, que han podido ser la nueva oposición, pero en el acto los agarran estos bandidos de los medios. El caso de este pobre hombre Ismael García, que ha quedado para mandadero de Teochoro y Luismi, y para estar allá oliéndole la colonia al Rabel. Y por cierto, hablando de bacalaos del pasado, antes de irnos vamos a escuchar las cosas que dice este fósil viviente. Voy a recordarle al presidente que el socialismo fracasó escandalosamente hace muchos años. En 1989 se